Bueno, la meditación pasada estábamos hablando de la carrera, estábamos hablando de que no hay que detenerse, de que hay que ponerle empeño y que al final hay un premio. Mas había una parte en la que dijimos, bueno, Pablo expresaba de que él golpeaba su propio cuerpo y lo ponía en servidumbre. Si bien hablábamos de que la carrera incluía ponerse en servicio al Señor y a las personas, creo que hubo una parte que no quedó muy clara, que en cuanto a lo que decía Pablo es de que ponía su cuerpo en servidumbre a él mismo lo tenía que luchar y ponerlo en servidumbre a él, para así poderlo obviamente poner después al servicio de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre. Nosotros tenemos que poner y someter, así digámoslo. Hemos de someter nuestro propio cuerpo a nosotros para ponerlo en servidumbre. Cuando habla ahí en servidumbre, ponerlo en servidumbre a nosotros someterlo y luego obviamente, como nosotros somos servidores de Dios, ponerlo al servicio de Dios y de las personas. Pero esto es bastante importante porque vamos a hablar ahora, oiga, el tema es, ojo, ¿quieres lograr algo? Recalco esto porque hay ciertas características que todas las personas que lograron algo o que vieron maravillas del Señor como de una manera especial, lo vieron aún más grandes que otras personas, hay características de esas personas. Como en el caso de Pablo, él era un hombre, un ser humano común y corriente, en cuanto a que él era un ser humano de carne y hueso, en cuanto a eso, pero había ciertas características que de él se diferenciaban de muchos cristianos incluso, y entre esas podemos ver de que él lo que hacía es eso, ponerse a disposición del Señor y servirle como muchos no lo hicieron. Y el Señor en Pablo mostró, Pablo en el Señor vio bastantes cosas, tuvo grandes privilegios, los cuales otros no tuvieron. Entonces ahora vamos a hablar de privilegios que se tienen cuando uno actúa de cierta manera o cuando uno, en base a las cosas que uno hace. Así de que, para no trabarnos mucho, empecemos y conforme vayamos avanzando me van a entender mejor. Vayamos ahí a Esdras, capítulo 7, versículo 6. El tema es, ojo, ¿quieres lograr algo? Entonces, dale copia. No dale copia. Agarra copia del que logró algo. Si quieres lograr algo, agarra copia del que logró algo. Si quieres lograr algo, no vayas a agarrar copia del que no logró nada. No vayas a agarrar copia del que se pasa quejando de que no ve la mano de Dios, de que se pasa quejando de que no ve milagros como otros dicen que ven. Si esos no los ven es porque ellos son el problema. Entonces agarrarles copia, haz las cosas que hacen los que sí logran ver las maravillas de Dios. Así de que veamos lo que dice Esdras 7:6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Inclinemos nuestros rostros. Gran Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, por tu misericordia, porque nos puedes enseñar muchas cosas a través de ella. Te agradecemos porque tú has sido bueno, has sido fiel, tú siempre nos guardas. Te pedimos, Padre, de que podamos mejorar, Señor, en cada uno de nosotros las cosas que hayas hallado bien o que hayas de bien en nosotros, y que en las cosas que fallamos, Señor, podamos cambiar, para que nosotros podamos, Señor, ganarnos, Señor, una mayor, Señor, visión de
esas bendiciones, Señor, que tú has de dar. Porque podemos entender de que si la salvación es gratis, Señor, si la salvación es por gracia, las bendiciones no lo son de la misma manera. Tenemos que nosotros hacer algo al respecto, y en la medida que lo hagamos también así ha de ser. Así de que, Señor, ayúdanos a través de tu palabra a actuar de una manera más diligente para poder ver si ya hemos visto, Señor, tus maravillas, conforme a lo que nosotros hagamos, verlas de una mayor manera. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, orando. Amén y amén. Hay actitudes, hay acciones que nosotros podemos ver de que hacen de que Dios obre de una mayor manera en una vida. Si nosotros analizamos, muchos personajes de la Biblia tenían características que muchos otros no tenían. Que el Señor dijo, yo voy a obrar en esta persona, porque esta persona me agradó. Y estas personas que tienen ciertas características que agradan al Señor, ven en gran manera su poder y ven cómo Él se manifiesta y cómo Él obra. Si la salvación, el Señor vino, Cristo Jesús, a morir y para darnos a todos la salvación, ciertamente hay otras cosas que, según nuestra manera de ser, por así decirlo, según nuestro actuar, según nuestra búsqueda de Él, así habremos de obtener esas otras cosas y habremos de verlas de una mayor manera. El objetivo ahora es hacer un análisis de características que al aplicar en nuestras vidas nos permitirían lograr muchas cosas, y lo haremos a través de ver un ejemplo bíblico. Hay tantas cosas que se pueden lograr a través de tener el favor de Dios. Tener el favor de Dios. Oiga, esto mismo vemos a lo largo de la Biblia. Hay muchos que tenían el favor de Dios, una y otra vez lo vemos. Mas veamos lo que sucedió con Esdras. Este hombre tenía el favor de Dios. ¿Existen las personas que no tengan el favor de Dios? Bastantes. Pero vamos a ver conforme vayamos avanzando que los que lo tenían ciertas características, virtudes, describámoslas de esa manera. Y si nosotros podemos analizar, hay unos que no tienen esas cosas y de hecho se caracterizan por lo contrario, de tener virtudes, y entonces no han de ver las mismas cosas que los que tienen estas virtudes. Pongamos atención entonces en el versículo 6, dice: Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, sobre él. Oigan, este hombre se dirigía a Jerusalén con mucha gente desde el lugar donde habían estado en cautiverio por muchos años. Oigan, subió de Babilonia, ¿y para dónde iba? Para Jerusalén. Eso es lo que estaba aconteciendo. Y dice en esta parte, en este mismo versículo, dice: y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Estamos hablando del favor de Dios. Este hombre lo tenía. Y de hecho Dios obró y habla de este hombre porque este hombre era el que tenía el favor de Dios, y a través de eso Dios obró en este hombre, hizo bastantes maravillas en la vida de este hombre. Y de hecho recibió el privilegio de que él fue usado para dirigir a estas personas hacia Jerusalén. Oigan esta parte: el rey le concedió todo lo que pidió referentemente a esta partida hacia Jerusalén. Pero dice de que fue a él. No está hablando de otra persona, está hablando de Esdras. De hecho, el libro se llama Esdras. Y hay otro que está en el mismo contexto que se llama Nehemías. Pero ahora hablemos de este hombre. El rey, este rey, Artajerjes. Cuando dice el rey se refiere a Artajerjes, el rey de Persia. Pues el imperio medo-persa era el imperio dominante en este tiempo.
Si ustedes han oído del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio griego, del imperio romano, fueron naciones que se caracterizaron por conquistar a otras y por tanto estaban por encima de todas ellas. Y de hecho se les consideraba los gobernantes del mundo conocido en aquel tiempo, porque eran los que estaban por encima de todas las demás naciones. De hecho, las demás naciones tenían que pagarles tributo a estos imperios. Entonces eran los, por así decirlo, en nuestro idioma eran los propios ahí. Y este rey de este imperio, podemos considerarlo el rey del mundo conocido en aquel tiempo. Del mundo conocido porque no estamos hablando de América ni de otros países, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquella parte, de esa parte del mundo, no estamos hablando de este lado. Entonces, este mismo rey dice que todo lo que este hombre le pidió referente a esta partida, que habrían de ir hacia Jerusalén con toda esta gente, el rey se lo dio. ¿Pero por qué fue? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Pero ese privilegio ese hombre lo tuvo. Fue él, no fue alguien más. Dios le dio esa gracia, Dios le dio su favor para que al mismo tiempo este rey, que estaba por encima de todas las demás naciones, pudiera también hallar Esdras favor ante los ojos de él, y todo lo que le pidió se lo dio. Pero fue por el favor de Dios. Y cualquiera podría decir, si Dios a todos nos ama, Dios de hecho envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros. Claro que sí, pero hay cosas que sí, según nuestras acciones, nosotros habremos de alcanzar cosas mejores o peores, según nuestras acciones. Hay cosas en las que sí. Definitivamente la salvación no, porque el más justo de toda la tierra no podría ser salvo por sus propias acciones. Solo por lanzarse en fe y recibir las promesas del Señor. Solo por recibir las promesas del Señor a causa de la fe se puede ser salvo. Pero por nosotros querer decir nosotros somos justos, así no se puede. Pero sí hay otras cosas que sí se pueden alcanzar a través de las acciones. Como por ejemplo, nosotros todos conocemos una alabanza que se llama Busca la bendición de Dios. Vaya, entonces si todas las cosas fueran porque Dios me las regala, Dios le place regalármelas, Dios dice, este nunca va a ganar algo, así que yo se lo regalo todo. Si fuese así, no tendríamos que buscar la bendición de Dios. Y esa alabanza no es de las que no están basadas en la palabra de Dios, porque podemos sustentarla en lo que dice también la palabra de Dios: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. A través de una acción viene eso. Entonces hay cosas de que sí hay que actuar, sí hay que portarse de alguna manera, sí hay que hacer tal cosa, sí hay que hacer algunas cosas para lograrlas. Entonces hablemos de este hombre, que aquí ya vimos y ya expresamos de que este hombre tenía el favor de Dios. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo tenía? ¿Por qué él y no alguno de todos los demás que iban con él? ¿Por qué no Dios le dio el favor a otro? Para que el rey le diera a otro todo lo que pidiera para esta partida hacia Jerusalén. ¿Por qué fue este? Vale. Más adelante lo dice, pero vayamos avanzando versículo por versículo. Pero vayan haciéndose la idea de que no era simplemente porque
él era guapo, o simplemente porque era el más alto de ahí del campamento, porque era el más barbudo. No, no era por eso. Siendo la idea, ¿por qué podría haber sido? Vaya, sigamos nosotros a Pérez. A través de el favor de Dios uno puede lograr grandes cosas, pero hay algo que siempre podemos observar, que en cuanto a estas personas que logran grandes cosas, los ejemplos que están en la Biblia a través del favor de Dios se caracterizan normalmente por estas personas por ponerse al servicio de Dios, por tener disposición para el servicio de Dios de una manera muy particular, y su búsqueda de Dios y su comunión con Él también son muy particulares, no son parecidas a las de los demás. Tienen una manera muy diferente de buscar de Dios que los demás. Y si nosotros lo traemos a este tiempo, digamos, de que hay muchas personas que buscan de Dios, pero podemos analizar de que hay muchas personas que no lo buscan muy cercanamente, o tal vez no como Dios le agradaría, o solo lo buscan para que Dios satisfaga alguna necesidad que ellos tienen. Pero hay personas que lo buscan con todo el corazón. Hay personas que se disponen y buscan rendirse ante Dios. Y este tipo de personas son las que no son muy normales, no son muy comunes, digámoslo. Y si bien hay muchas, de 1000 hay una. O de una congregación hay 2 o 3 o 4. Pero eso es lo que normalmente se ve. Y como les digo, lo que normalmente vemos en las historias bíblicas es de que las personas en las que más Dios obró es que tenían unas características muy particulares, como que eran unas personas que buscaban de Dios de una manera muy profunda, unas personas que se disponían al servicio de Dios de una manera increíble, que incluso no les importaba que los persiguieran los enemigos del Evangelio. Se caracterizaban por cosas de este tipo. Entonces, el tema era, ojo, ¿quieres lograr algo? Entonces tenemos que pensar nosotros que si nosotros somos de esas personas que tenemos unas características muy particulares en nuestra búsqueda de Dios, como la sinceridad al hacerlo, como una gran disposición, como que nosotros seamos diligentes, como que nosotros lo hagamos sin parar, como que nosotros lo hagamos en todo tiempo. Hay que pensar en eso, porque lo normal es ver que no. Por eso yo les decía la vez pasada, siempre que alguien entra a la iglesia uno dice, ojalá que así se quede. Porque lo normal es ver que una persona va a la iglesia, no sé qué, y uno hasta se pone a hacer conjeturas, y uno hasta se pone a imaginar esta persona que ya está enferma, que ya quiere que Dios la sane. Entonces, hay que pedirle a Dios. Y de hecho a veces uno atina y dice, si está enferma, o tenía tal problema con su familia y cosas así. Y Dios les ayuda. Y luego ya cuando no tienen el problema, ya no aparecen. Y uno dice, qué lástima que así seamos, que todos tenemos nuestra falla. No lo decimos solo por los que ya no aparecen de repente. Pero nosotros decimos, qué lástima que así seamos. Pero uno ve que las personas que no paran de servirle, no paran de buscarle, que lo hacen con una gran sinceridad, esas personas uno ve como Dios se maravilla en sus vidas y como Dios obra. Y eso es lo que hemos visto en la Biblia a través de todas las veces que la hemos leído. Pero continuemos entonces hablando de estas, y hemos de llegar nosotros hasta el versículo 10, pero vayamos avanzando. Vayamos al versículo 7. Bueno, lo que decíamos es de que cuando se quiere ver un obrar particular de Dios en ti, actúa particularmente. Si usted no entiende muy bien esa palabra, piense en los uniformes cuando le dicen vengan de particular. Que usted no va a ir con la misma ropa que los demás.
Su ropa es diferente a los de los demás. Uniforme es que todo es igual. Entonces, si tú quieres ver una manera de obrar de Dios diferente a la que ves en los demás, actúa diferente. Pero hablando de diferente a que si hay personas que a tu alrededor que dicen, yo no veo que Dios obre, yo no veo que Dios haga algo. Entonces, fíjate cómo obran ellos y no lo hagas así. Hazlo de una manera mejor, de una manera diferente. Y vas a ver cómo Dios obra, porque Dios no es el problema. Siempre que nosotros nos pongamos a analizar sobre si Dios no hace algo en nuestras vidas, en nuestras necesidades, hay que ponernos a analizar primero si nosotros no somos el problema. Vaya, ¿qué dice en el versículo 7? Dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Estos son los que fueron con él. Oigan, con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Solo imagínese usted el gozo de todas estas personas. Todas estas personas iban hacia Jerusalén, pero de una es de la que habla en específico este libro, de Esdras. No se pone a hablar de Esdras y de repente se pasa a hablar de otra persona. Es que este hombre tenía algo que los demás no tenían. Y también por eso Dios a él le dio el favor del rey para que le diera lo que necesitara, lo que le pidiera para esta partida hacia Jerusalén. Algo tenía este hombre. ¿Qué era? No sé. Y bueno, siempre que yo me pongo a hablar de las cosas que nosotros pedimos de Dios o que quisiéramos que Dios hiciera en nosotros, me pongo siempre yo a analizar esa parte, lo que les digo, de que a veces nosotros somos el problema. A veces lo que pasa es de que Dios no nos da las cosas al tiempo que nosotros pedimos, pero a veces nosotros somos el problema. Siempre, yo creo que más de una vez les he dicho de que hay una alabanza que se llama Cuando esta iglesia ora. Y había muchos comentarios en YouTube, donde la habían subido, acerca de esa alabanza, y muchos diciendo, gloria a Dios, eso es verdad, Dios obra cuando nosotros oramos, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros le servimos, claro que sí. Pero había un comentario que decía, mentira, nada pasa. Y yo me puse a analizar, me puse a analizar desde un punto de vista no cristiano, sino de un punto de vista más que todo, solo como, digamos que en alguna manera carnal. Me puse a analizar cómo es que todos, la mayoría dicen que es verdad y uno no. Y yo me puse a analizar. Lo que pasa es de que los demás tal vez son constantes en la oración y este no. O los demás piden lo que es la voluntad de Dios y este no. Pero al final de tanto decir estas cosas, yo dije, los demás y los demás lo ven y este no. Llegué a la conclusión, este tiene la culpa. Dios no tiene la culpa porque todos están diciendo de que Dios obra y de que cuando su iglesia ora han de acontecer milagros, pero este es el único que dice que no. Él tiene la culpa él es el problema. Y de la misma manera hay características que van a hacer que el Señor obre de una manera muy particular en nuestras vidas, de una manera especial y mucho más grande en nuestras vidas que lo que normalmente se ve. Pero también hay acciones que hacen de que Dios no obre como nosotros quisiéramos. Así de que pongámonos a analizar. Ya hicimos un análisis general, que todos los siervos del Señor que lograron grandes cosas, que tuvieron grandes privilegios, que ni siquiera
Muchos de nosotros hemos tenido, como lo que decíamos una vez pasada, de que Pablo se cree de que visitó el tercer cielo sin haber muerto, como que a Juan se le haya revelado el Apocalipsis y que incluso cuando se le reveló él viera cómo era el cielo, que se le revelara el futuro, privilegio que nosotros no hemos tenido. Y ese tipo de cosas. Nosotros ya hicimos un análisis general. Esas personas tenían sus características que nosotros no tenemos. Entonces pongámonos a analizar. Ojo, el tema es ojo, ¿quieres lograr algo? ¿Tú quieres lograr un obrar de Dios aún mayor en tu vida? ¿O quieres ver aún más las maravillas de Dios? Hay cosas que nosotros solo las vemos cuando nosotros empezamos a hacer las cosas diferentes. Bueno, pasémonos al versículo 8. Dice: y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Pasémonos al 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Oiga, ¿cuánto tiempo se tardaron en llegar a Jerusalén? Llegaron en el mes quinto del año séptimo del rey. Pero oiga, dice en el 9, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la mano de Dios. Se tardaron 5 meses en llegar. Obviamente en aquellos tiempos no había aviones, no había carros de carreras, no había nada de eso. Lo que se ocupaban eran caballos, y también lo que todavía ocupamos nosotros, que es andar a pie. Y a diferencia de las máquinas, los caballos descansan y hay que darles de beber y también tienen que dormir. Pero llegaron en 5 meses y oiga, ¿por qué lo vuelve a decir? Dice, y oiga, ponga atención. En el versículo 9 dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Con él. Pero ahí no iba solo él, ¿por qué dice con él? Así alguien, digamos, que dijera: yo le voy a reclamar a Dios, ¿por qué está diciendo que la mano de Dios con él? Se iban bastantes personas. Yo creo que el que lo tradujo se equivocó, quizás decía con ellos, porque iban bastantes personas, no era solo uno. Tal vez se equivocó el que lo tradujo. No se equivocó. Nosotros vemos de que lo repite. Ya lo había dicho, la mano de Dios estaba con él. La buena mano de Dios estaba con él. Y lo vuelve a decir. ¿Pero por qué solo con él, pues? ¿Por qué solo dice de él? Los demás estaban viendo lo mismo. Ellos también llegaron. Entonces, ¿por qué solamente dice con él? Pues sí, otros más salieron beneficiados de esa. Otros más llegaron también a Jerusalén, otros más salieron de Babilonia, estaban beneficiados con eso, tuvieron ese beneficio de volver a Jerusalén. Había otros allí, más hay uno que recibe particularmente estas cosas de una manera diferente o especial. Este es el que actúa de una manera particular, diferente o especial. Hay uno, y este es Esdras, el que tenía algo que los demás no tenían. Por eso Dios obraba específicamente en él. Y claro que los demás también recibieron el beneficio. No solamente él volvió a Jerusalén, pero Dios obraba específicamente en él. Había otros que salían beneficiados de lo que Dios hacía en él, pero Dios obraba en él primero. ¿Pero por qué era?
Y este hombre que tenía de especial quizás no era un hombre, quizás era, no sé, quizás era un demonio, no mentira, quizás era un ángel, quizás era, a ver qué era. ¿Por qué hay personas por qué de repente sale en la Biblia de que tal persona recibió tal cosa y tal persona no? De hecho, en la palabra de Dios, un día estaba leyendo hay una historia en la que Elías había salido de su pueblo y fue a morar con una mujer viuda que tenía un hijo. Y en todo un largo tiempo que no hubo lluvia y por lo tanto había escasez de comida. Todo ese tiempo Elías moró con esa mujer y las pocas cosas que tenían les alcanzaron para todo el tiempo que hubo escasez. Y el Señor dice de que, ¿por qué es que este Elías fue a morar y estuvo con esa mujer que no era de su pueblo? Había muchas viudas en su pueblo, muchas mujeres que también tenían hambre, pero Elías fue a morar ahí y ahí es donde no hubo necesidad. También algo tenían de especial. ¿Y qué era? ¿Por qué hay cosas que así suceden? Pongámonos a pensar. ¿En qué nosotros podríamos parecernos o no parecernos a los que tuvieron esos grandes privilegios? Como vimos, a Esdras fue al que el rey le entregó lo que pidió referente a este viaje. No dice que haya sido alguien más. Y dice que la mano de Dios era sobre él dice. Él recibía de manera diferente las cosas, pues Dios actuaba directamente sobre él. Él las recibía diferente, no como los demás. Dios actuaba directamente sobre él. A Dios le daba el privilegio a él de que Dios actuaba sobre él para que los demás también salieran beneficiados. Imagínense. Tal vez algunos podrían decir, ¿y eso de qué sirve o qué? Pero eso es un gran privilegio. Incluso que Dios en su palabra hable y diga, la mano de Dios estaba sobre él. Es un gran privilegio. ¿Se imagina usted que en la Biblia hubieran escrito? Y el Señor hizo esta cosa por Edwin Hernán Pineda Ramos, escrito en la Biblia. Ese hombre recibía las cosas de una manera diferente, pero él también era diferente a lo común. ¿Qué queremos nosotros entonces? ¿Que Dios obre igual que en los demás con nosotros o de una manera especial? Y cuando le digo con los demás, me refiero a la gran mayoría. A la gran mayoría que muchos incluso a veces hablan mal de Dios porque dicen de que Dios no les da lo que ellos quieren. O que Dios no obra en ellos, pero ya establecimos de que ellos son el problema. Pero nosotros queremos que Dios obre igual que con ellos en nosotros, o nosotros queremos que obre en nosotros de una manera especial. Nosotros sí queremos ver de una gran manera la mano de Dios. Nosotros no queremos quejar igual que otros de que no ven la mano de Dios, entonces hagamos igual a ellos. Si ellos se pasan quejando que ellos no ven la mano de Dios, si nosotros nos queremos parecer a ellos, actuemos igual que ellos. Porque nosotros ya sabemos que Dios sí tiene poder. Ya lo hemos oído, nosotros lo hemos visto. Y si solo queremos la misericordia de Dios, como muchos, hagamos igual que ellos, vamos a recibir lo mismo que ellos. Más si no nos queremos conformar como los demás, si nosotros además de recibir la misericordia de Dios queremos ser bendecidos en gran manera, que hasta otros puedan alcanzar de lo que nosotros recibimos de Dios, entonces hay que actuar como los que recibieron grandes beneficios y grandes privilegios de Dios, no como la gran mayoría que dicen es que yo no veo que Dios obre, que yo veo que Dios que no es bueno. Nosotros somos buenos para echarle la culpa a Dios, pero nosotros somos el problema.
busquémosle de una manera profunda, que es lo que normalmente la gente no hace, o no le busca. Sirvámosle como nadie, porque normalmente a la gente no le gusta servirle. Por eso no ven la bendición de Dios, solo ven la misericordia. ¿Tienen comida? Sí, tenemos comida, pero a veces yo quiero otra cosa, pero no me alcanza. Y uno a veces solo se lo imagina. Lo que le sirven a Dios a veces solo se imaginan lo que quieren y de repente ahí llega. Yo le iba a pedir a Dios que me regalara tal cosa, pero ya no se lo voy a pedir. ¿Por qué? Porque ella me la regaló sin que se la pidiera. Pero vaya, ahí hay una diferencia. Lo que le sirven, dije. Que le buscan de una manera muy, muy profunda, lo ven. No como los demás que son inconstantes y no viven o no buscan vivir en verdad cerca de Dios. Esos son los que normalmente solo se pasan quejando. Que no sé qué, que no sé cuánto. Versículos 9 y 10. Volvamos a leer el 9 y lo enlazamos con el 10. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. El primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Vaya, enfoquémonos en esta parte última y unámosla al versículo 10. Estando con él la buena mano de Dios, con Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Está diciendo que la mano de Dios, la buena mano de Dios, estaba con Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Oigan, por eso es que este hombre no era normal. No era normal. Tenía 3 ojos. ¿Qué? No, es que no era normal porque este sí era de los que buscan de Dios y que buscan escudriñar su palabra y que quieren hacer su voluntad y que la enseñen. Lo que normalmente la gente no hace, lo que normalmente no hacemos. Normalmente no nos gusta leer la Biblia. No me gusta obedecer los mandamientos de Dios. No me gusta predicar, no me gusta. Normalmente así somos. Pero este hombre era de los que dicen, yo voy a ser ese 1 en 1.000.000, yo voy a ser el diferente. Lo que los demás no hacen no me importa que no lo hagan, yo lo voy a hacer. Que no hay otro que quiera hacerlo, ni modo, yo lo voy a hacer. Porque usted cree que solo en este tiempo, quiero decir, hay personas que no se disponen para Dios. No, en todo tiempo ha habido. Inquirir, ¿qué significa? Examinar o informarse. Este hombre había preparado su corazón para informarse o para examinar, para escudriñar la palabra de Dios, la ley de Jehová y además de eso para cumplirla. Pero oiga eso, examinar, escudriñar o informarse de la palabra de Dios, inquirir en ella. Él preparó su corazón para eso. ¿Quién lo hace? Seamos así algo malo para hacer la suposición. Digamos que 1 de 1.000 lo hacen. Ustedes ven normalmente en las escuelas a alguien leyendo la Biblia. Ustedes ven normalmente a alguien leyendo la Biblia, pero no a la hora del culto. Es que 1 de 1.000 son los que sí quieren escudriñar la palabra de Dios, los que sí quieren conocerla, examinarla. Los demás solo la leen y como a veces que uno la lee y qué bonito lo que decía. ¿Y qué decía? A saber. Pero es que son raros. Pero oigan, dice que preparó su corazón para examinar la ley de Jehová. ¿Quién lo hace? 1 entre 1.000. 1 entre 1.000, oigan. Pero también preparó su corazón para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Estatutos y decretos, dice en esta versión. Hacer, oiga. Preparó su corazón para hacer
estos estatutos y decretos, los mandamientos y juicios que dicen en la otra versión que yo tengo. Pero oigan, practicar la palabra, caminar conforme a los mandamientos de Dios, conforme a su justicia, y además enseñarlo. ¿Quién se dispone para eso? Yo dijera que uno de 2000, ya le subimos, pero yo creo que son menos. No, yo creo que son más, quiere decir. Creo que son más, yo creo que son unos 4000, uno de 4000. Pero este hombre era de esos raros. Ese hombre estaba dispuesto para el Señor, estaba dispuesto para hacer su voluntad, lo que a él le agradaba. Él quería honrarlo a Dios. Y para eso buscó conocer más de la palabra de Dios, porque ahí estaba todo lo que Dios mandaba, lo que Dios enseñaba, sus mandamientos. Pero además se dispuso para enseñarlo, para que todos los demás también conocieran sobre la ley de Dios, y para que los demás también pudieran buscar andar de esa manera. Entonces Dios dijo, este es un hombre que... Este hombre está dispuesto, dijo. Así que, como está dispuesto, yo lo voy a ocupar. Es conforme a tu trabajo también el Señor te bendice. Entonces, ahí está el detalle que faltaba. Como dice en el periódico, creo que sale una historieta o no sé qué es, que dice el detalle que faltaba. Ahí está el detalle. Este hombre estaba dispuesto para Dios, para servirle, para honrarlo, y por eso Dios le daba grandes privilegios. Con él dice la Biblia de que la buena mano de Jehová estaba con él. Ahí estaban los demás, pero la Biblia dice que estaba con él, y él fue al que el rey le dio lo que le pidió. Este gran rey del imperio medo-persa. Este rey Artajerjes es el rey de Persia, quiere decir. Oiga, le quiero decirte que, oiga, un rey, póngase a pensar usted de que usted le vaya a pedir a algún rey y se lo dé. ¿Y quién sos vos? unos $10 te voy a dar, ¿va? Pero aquí dice que lo que le pidió le dio. Quiero decirte que usted solo imagínese cuando nosotros nos ha dado Dios el favor para que le vayamos a pedir lo que queramos a un rey o al presidente o a alguien que nos lo dé. Tal vez sí o tal vez no, pero por algo fue que sí o por algo fue que no. Este hombre tenía ciertas características que de seguro la mayoría no tenían en ese tiempo. Me voy a atrever a decir que la mayoría, que no, porque eso es lo que normalmente se ve en la Biblia, de que hay unos que quieren de Dios de verdad, y que de verdad escuchan sus palabras, y que de verdad lo quieren honrar, y que de verdad buscan caminar de esa manera, y la mayoría no lo hacen. Siempre ha sido así. Y de hecho, si hablamos de personas bastante llamativas de este tiempo, de los que hable la Biblia, que en base a la historia y lo que ellos hicieron hable la Biblia de este tiempo, solo están Esdras y Nehemías. Si ustedes leen Esdras y Nehemías, están hablando prácticamente del mismo tiempo. Entonces digamos que entre los miles de Israel, solo estaban estos hombres que tenían un gran privilegio de parte de Dios, de que Dios obraba en ellos para que los demás también salieran beneficiados, y que Dios les daba además su bendición. ¿Había más? Claro que sí, pero estos son los más principales. Es que estos tenían características que los demás no tenían. Por eso Dios hizo mayores cosas en ellos que en los demás. Entonces usted va a decir así, se va a quedar tal vez así pensando y va a decir, qué raro, es que se oye raro que Dios actúe así. Es que dice, bueno,
Si ustedes se ponen a analizar también en cuanto a alguna de las parábolas que dijo Jesús, ¿se acuerdan de un hombre al que le habían sido encargado cierta cantidad de dinero? Talentos creo que eran. A unos les habían sido encargados una cantidad, a otros otra. Pero cuando uno que no la hizo producir, al que no la hizo producir se la quitaron. ¿Y saben a quién se la dio? Su Señor se la dio al que tenía más. ¿Pero por qué? ¿Por qué se le dio más a él si él tenía más? ¿Por qué no se le dio al que tenía menos? Es que según la capacidad y según lo que tú hagas, Dios va a saber de que tú tienes capacidad para hacer las cosas. Si se te da, como dice, bueno, la misma palabra lo dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero el que no puede ser fiel ni en lo poco, ¿cómo se le va a dar más? Así de que hay que aprender eso, tenemos que disponernos. Este hombre tenía una gran disposición, tenía una gran actitud de servicio y de hecho lo hizo. Servía en una gran manera y se dispuso para conocer de Dios, para actuar en base a sus palabras. Entonces este hombre veía a Dios actuar en su vida de una manera particular, no como con los demás. Porque de hecho, este era el hombre en el que Dios obraba para que los demás recibieran. Bueno, lo común se ve en las vidas comunes. Si quieren ver cosas comunes, sean comunes. Mas los seres particulares, es decir, los que se disponen para conocer a Dios, se disponen para conocerle, para honrarle, servirle y hacerlo, dándole a Dios lo mejor. Estos son los que ven en su vida las maravillas de Dios de una manera totalmente magnífica. Hay ocasiones en las que ser diferentes a los demás no es malo, sino que es mejor. Y según el caso de Esdras y de muchos otros siervos de Dios, podemos ver de que sí. Y más aún cuando lo común es no querer buscar de Dios, no querer servirle, no querer conocer su palabra, no querer honrarle, ahí es cuando es mejor ser diferente. Porque los que actúan de una manera común en este caso, no podemos esperar oír de que ellos recibieron la bendición de Dios y según la alabanza no la buscaron. Así de que si queremos lograr cosas grandes de parte de Dios, tomemos el ejemplo de los que lo hicieron, los que lo alcanzaron por su profunda búsqueda de Dios, y no tomemos el ejemplo de los que no lo hicieron y no lograron experimentar todas las maravillas que Dios pudo haber hecho en ellos. Y menos vayamos a querer hacer igual que los que al final recibieron juicio de parte de Dios. Así de que inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por que nos enseñas, Señor, porque nos enseñas. Hay muchas cosas que tal vez cueste entenderlas en algún principio, pero conforme vamos, Señor, profundizando en el conocimiento de tu palabra, conforme vamos leyendo más profundamente y pidiéndote sabiduría para entender, no son más claras. Queremos, Señor, ser de esos siervos que tengan una gran disposición, Señor, que obren de una manera, Señor, muy dispuesta y dándote lo mejor, Señor, para que nosotros seamos de aquellos siervos en los que podamos ver, Señor, como lo que dijiste, Señor, en el Nuevo Testamento, Señor, de que a los que en lo poco son fieles, en lo mucho los has de poner. Nosotros tal vez no seamos perfectos, Señor, pero sí queremos ser fieles en lo que nos das. Sabemos de que así, Señor, según nuestra manera de buscar serte fieles, Señor, en nuestra manera de servirte, en nuestra manera de buscarte, en esa medida, Señor, también tú nos has de dar mucho más por eso,
porque tú así eres de bueno, así eres de maravilloso. Pero no queremos ser de aquellos, Señor, de los que por no ser ni fieles en lo poco, Señor, eso les es quitado. No, Señor, queremos ser de los que busquen, Señor, en todo tiempo, caracterizarnos, Señor, por hacer lo que muchos no quieren hacer. Buscar ser fieles a ti, buscar servirte, buscarte a ti, buscar conocerte a ti, buscar conocer tu palabra, para enseñarla, Señor, y vivirla. Muchos no lo hacen, y me atrevo a decir lo que yo muchas veces no lo hago. Tal vez la mayoría de veces no lo hago, pero sí lo quiero hacer. Y hablo por todos mis hermanos en confianza de que todos lo queremos hacer. Y por eso te pedimos, Señor, de que seas tú ayudándonos, Padre. Tal vez nosotros no traigamos ya esas características especiales, Señor, pero queremos, Señor, disponernos aún más, darte lo mejor. Tú te mereces lo mejor, tú te mereces que te demos aún más. Ayúdanos a hacerlo cada día. Danos esa fortaleza, porque a veces flaqueamos, muchas veces flaqueamos, Señor, pero no queremos rendirnos en algún momento. Pues fuera de ti, Señor, no hay algo que podamos considerar bueno después de haberte conocido a ti. No queremos alejarnos en ni un solo momento, ni un solo instante, pues hemos hallado de que incluso en esta situación, Señor, tú has sido nuestro resguardo, tú has sido todo lo que nosotros necesitamos, incluso en lo material, has sido nuestro provisor. Tanto como en lo espiritual nos has dado aliento y nos fortaleces, aún viendo como tú obras de una manera tan maravillosa en los que te buscan y en los que lo hacen de una manera particular, Señor. No los que lo hacen de mentiras, como la mayoría, no como los que solo lo hacen en un pequeño momento. No, Señor, queremos ser diferentes en cuanto a lo que a esto concierne y darte lo mejor. Perdónanos por todas nuestras fallas, ayúdanos a ser mejores cada día. Te pedimos de que en este tiempo, Señor, nos ayudes a estar firmes en ti. De hecho, a afirmarnos de una mayor manera, para que no podamos ser movidos por ninguno de los vientos, Señor, o tormentas que puedan venir en este tiempo. Te pedimos de que guardes nuestras vidas, te pedimos de que guardes a nuestras familias, sanando a los que estén enfermos. Te pedimos de que seas aún nuestro provisor, tanto de fortalezas espirituales, Señor, como de alimento. Te pedimos por todas las personas que tengan necesidad, te pedimos por las autoridades, Señor, todos los que están enfermos, por doctores. Te pedimos, Señor, de que seas tú obrando en sus vidas, y principalmente llevando tu salvación a ellos, porque no hay alguien que no necesite de esto. Te pedimos que seas tú obrando de esta manera, pidiéndote que esto, Señor, esté en tu voluntad, porque así es como te pedimos que obres, según tu voluntad. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.